París, 1943. Un oficial de las SS estudia minuciosamente un pasaporte. Sus ojos entrenados buscan cualquier indicio de falsificación. Examina el sello oficial, la firma, la foto. Después de un momento que parece eterno, devuelve el documento a la mujer judía que contiene la respiración frente a él. Todo en orden. Puede pasar. La mujer recoge su pasaporte, agradece con un suave acento francés y se aleja calmadamente, aunque su corazón late con fuerza. Solo cuando está fuera de la vista del control alemán, permite que una lágrima recorra su mejilla. El documento que acaba de salvarle la vida no fue emitido por ninguna autoridad oficial. Fue creado por las manos de un artista en un sótano oscuro de Montmartre. Esta escena se repitió cientos, quizás miles de veces durante la ocupación nazi de Francia. Y en el centro de esta extraordinaria operación clandestina se encontraba un hombre cuyo nombre la historia casi ha olvidado, Marcel Breton. Un pintor cuyo mayor logro artístico no cuelga en ningún museo, sino que salvó innumerables vidas en el momento más oscuro de Europa. Bienvenidos a la historia de El artista del engaño, el hombre que transformó su talento para el arte en un arma contra la tiranía, que convirtió sus pinceles y tintas en herramientas de resistencia y supervivencia. Pero, ¿quién era realmente Marcel Breton? ¿Cómo un pintor de retratos y paisajes se convirtió en uno de los falsificadores más habilidosos y prolíficos de la resistencia francesa? Y, lo más importante, ¿qué impulsa a un hombre a arriesgar su vida diariamente por salvar a completos extraños? Estas son las preguntas que exploraremos en esta extraordinaria historia de coraje, ingenio y humanidad en tiempos de barbarie. Marcel Breton nació en 1908 en el pequeño pueblo de Saint-Émilion, en la región vinícola de Burdeos. Desde temprana edad, mostró un talento excepcional para el dibujo. Su padre, un modesto impresor, fomentó esta habilidad proporcionándole papel, tinta y acceso al taller familiar. Sin saberlo, estas primeras experiencias en la imprenta serían cruciales para su futuro papel en la resistencia. Pasé mi infancia rodeado del olor a tinta y el sonido de las prensas, escribiría Marcel años después. Aprendí a reproducir letras y símbolos mucho antes de entender su significado. A los 17 años, Marcel se trasladó a París para estudiar en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. La ciudad luz de los años 20 estaba en plena efervescencia cultural. Picasso, Matisse, Modigliani. El joven Marcel absorbió influencias de todos ellos mientras desarrollaba su propio estilo. Sus profesores reconocieron su extraordinaria capacidad para captar detalles y reproducir estilos ajenos. Breton podría hacerse pasar por cualquier maestro si quisiera, comentó uno de ellos. Es casi perturbador cómo puede adoptar la mano de otro artista. Esta habilidad para la mimesis artística, que en ese momento parecía simplemente una curiosidad académica, se convertiría años más tarde en la herramienta que salvaría miles de vidas. Tras graduarse, Marcel estableció un modesto estudio en Montmartre. Se ganaba la vida pintando retratos para turistas y vendiendo paisajes a galerías pequeñas. No era famoso, pero vivía cómodamente de su arte, algo que pocos podían decir. También trabajaba ocasionalmente como ilustrador para varias editoriales, creando portadas de libros y revistas. La vida de Marcel cambió drásticamente con la invasión nazi de Francia en 1940. Como muchos parisinos, observó con horror la llegada de las tropas alemanas y la rápida capitulación del gobierno francés. Cuando la esvástica comenzó a ondear sobre los edificios gubernamentales de París, Marcel sintió una mezcla de rabia e impotencia. Nunca olvidaré el sonido de las botas alemanas marchando por los Campos Elíseos, escribiría después. Fue como si el alma de París estuviera siendo pisoteada con cada paso. En los primeros meses de la ocupación, Marcel intentó continuar con su vida normal. Las autoridades alemanas permitieron que las actividades culturales continuaran, siempre bajo estricta supervisión. Los artistas podían trabajar, pero debían registrarse en la Cámara de Cultura controlada por los nazis y abstenerse de cualquier arte degenerado o temas políticos. Marcel obedeció superficialmente, registrándose como artista y siguiendo con sus retratos y paisajes inofensivos. Pero en su interior, algo había cambiado. Cada vez que veía a ciudadanos judíos con la estrella amarilla obligatoria cosida a sus abrigos, cada vez que escuchaba sobre las redadas y deportaciones, sentía que su silencio lo convertía en cómplice. El punto de inflexión llegó en julio de 1942, durante la infame redada de Belle de HIV, cuando la policía francesa, siguiendo órdenes alemanas, arrestó a más de 13.000 judíos parisinos,
incluyendo 4.000 niños, manteniéndolos en condiciones horrendas antes de deportarlos a campos de exterminio. Entre los detenidos estaba Sarah Rosenberg, una joven violinista que vivía en el apartamento contiguo al de Marcel. Habían compartido muchas tardes de música y conversación. Marcel había incluso pintado su retrato meses antes, capturando la vivacidad de sus ojos y la gracia de sus manos de músico. Cuando supo de su arresto, Marcel quedó devastado. Intentó averiguar su paradero, pero las autoridades se negaron a proporcionar información. Una semana después, recibió un mensaje clandestino. Sarah y su familia estaban en un centro de detención, esperando ser transportados al este, un eufemismo que todos sabían significaba casi seguramente la muerte. El mensaje venía de Paul Villon, un viejo amigo de Marcel que trabajaba como impresor y que, sin que Marcel lo supiera hasta entonces, estaba involucrado con la resistencia. Paul llegó al estudio de Marcel esa noche con una propuesta arriesgada. «Necesitamos documentos», dijo Paul. «Salvoconductos, cédulas de identidad, cartillas de racionamiento. Cosas que permitan a personas como Sarah escapar o esconderse. Y necesitamos a alguien con tu habilidad para detalles». Marcel no dudó. «Dime qué necesitas exactamente». Esa noche marcó el comienzo de la doble vida de Marcel Breton. Por el día, seguía siendo el inofensivo pintor de Montmartre, creando obras que complacían a turistas y oficiales alemanes por igual. Por la noche, se convertía en uno de los falsificadores más importantes de la resistencia francesa. Las primeras falsificaciones fueron rudimentarias. Marcel trabajaba basándose en documentos auténticos que Paul conseguía a través de contactos en las administraciones municipales. Utilizando una lupa, estudiaba cada detalle: el tipo de papel, las filigranas, los sellos oficiales, las firmas de las autoridades. El secreto de una buena falsificación, explicaría años después, no está solo en reproducir lo que se ve, sino en entender cómo fue creado originalmente. Cada documento tiene su historia, su proceso de fabricación. Hay que convertirse en la mano que lo creó primero. Marcel adaptó rápidamente sus habilidades artísticas a este nuevo propósito. Su conocimiento de tintas y papeles, adquirido en la imprenta de su padre, resultó invaluable. Aprendió a mezclar sustancias para igualar exactamente los tonos de las tintas oficiales. Estudió caligrafía para reproducir perfectamente las firmas de funcionarios. Lo más desafiante eran los sellos oficiales. Marcel creó moldes a partir de impresiones auténticas utilizando una mezcla de yeso y otros materiales. Luego, con técnicas de grabado aprendidas en sus años de estudiante, creaba réplicas casi perfectas en linóleo y madera. En esas primeras semanas, Marcel y Paul lograron crear un pequeño conjunto de documentos falsos. Pero llegaron demasiado tarde para Sarah. Su transporte había partido hacia Auschwitz antes de que pudieran intentar sacarla del centro de detención. Esta tragedia personal, lejos de desanimar a Marcel, intensificó su compromiso. «No pude salvar a Sarah», le dijo a Paul, «pero quizás podamos salvar a otros». A través de Paul, Marcel fue introducido en una red más amplia de resistencia. Conoció a Lucia Aubrac, Jacques Luceyran y otros líderes de distintos grupos que luchaban contra la ocupación. Todos reconocieron inmediatamente el valor de las habilidades de Marcel. La operación se expandió. Marcel ya no trabajaba solo en su estudio, sino que estableció un taller clandestino en el sótano de una librería abandonada en Le Marais. Reclutó cuidadosamente a 3 asistentes: Elodie Martin, una estudiante de arte que tenía una extraordinaria habilidad para la imitación de escritura; René Dubois, un antiguo tipógrafo; y Sophie Klein, una química que ayudaba a crear las tintas especiales y a envejecer artificialmente los papeles. La demanda de documentos falsos crecía constantemente. No solo los judíos perseguidos necesitaban identidades nuevas, sino también los miembros de la resistencia que habían sido identificados por la Gestapo, los jóvenes que escapaban del servicio de trabajo obligatorio en Alemania, y los pilotos aliados derribados que intentaban regresar a Inglaterra. Cada caso presentaba desafíos únicos. Para los judíos, lo más importante era eliminar cualquier rastro de su verdadera identidad y crear perfiles que no levantaran sospechas. Para los resistentes identificados, se necesitaban documentos que soportaran una investigación más profunda, a veces incluyendo historiales laborales y educativos detallados. Para los aviadores aliados, el desafío era mayor aún. Había que crear identidades francesas convincentes para hombres que apenas hablaban el idioma. Marcel desarrolló un sistema. Cada persona que necesitaba documentos era entrevistada detalladamente por miembros de la resistencia. Se registraba su apariencia,
edad, habilidades, conocimientos locales, cualquier cosa que pudiera ayudar a crear una identidad creíble. Una identidad falsa no es solo un documento, instruía Marcel a su equipo. Es una historia completa, una vida alternativa que debe ser coherente en cada detalle. Para un médico judío, crearon la identidad de un veterinario provinciano, aprovechando sus conocimientos médicos pero cambiando lo suficiente su profesión para evitar preguntas detalladas. Para una familia conocida de comerciantes, inventaron un pasado como agricultores en una región distante. Cada nueva identidad se construía cuidadosamente para ser creíble pero difícil de verificar. Los documentos que producían iban desde cédulas de identidad básicas hasta complejos paquetes que incluían certificados de nacimiento, cartillas de racionamiento, permisos de trabajo y salvoconductos. Cada tipo presentaba desafíos técnicos específicos. Las cartillas de racionamiento eran particularmente valoradas, ya que sin ellas era casi imposible obtener alimentos legalmente. Pero también eran especialmente difíciles de falsificar debido a sus complejas filigranas y sistemas de numeración. Marcel resolvió este problema estableciendo contactos con imprentas clandestinas que podían producir grandes cantidades de formularios en blanco que imitaban el papel y las filigranas oficiales. Estos se distribuían a diferentes células de falsificadores en toda Francia, creando una red descentralizada que resultaba muy difícil de desmantelar por completo. Los sellos oficiales representaban otro desafío crítico. Las autoridades cambiaban regularmente los diseños precisamente para frustrar a los falsificadores. A través de contactos en administraciones municipales, Marcel obtenía impresiones de los nuevos sellos a las pocas horas de ser introducidos. Los alemanes piensan que pueden detenernos cambiando un sello, comentó una vez a Sophie. No entienden que para un artista, copiar un nuevo diseño es simplemente otro día de trabajo. A medida que la reputación de Marcel crecía dentro de la resistencia, también aumentaban los riesgos. La Gestapo y la milicia francesa, colaboracionistas, intensificaron sus esfuerzos para identificar y capturar a los falsificadores. En diciembre de 1942, una redada en una imprenta clandestina llevó al arresto de varios resistentes, incluyendo a 2 falsificadores que conocían la existencia de Marcel, aunque no su ubicación exacta. Durante semanas, Marcel tuvo que cambiar constantemente de escondite, durmiendo en distintos lugares cada noche mientras continuaba su trabajo. Fue durante este periodo de máxima presión cuando Marcel perfeccionó lo que muchos considerarían su obra maestra, la falsificación de los Ausweis alemanes, los permisos especiales emitidos por las propias autoridades nazis. Estos documentos eran considerados prácticamente infalsificables debido a sus múltiples capas de seguridad. El Ausweis utilizaba un papel especial importado de Alemania, con filigranas complejas y fibras coloreadas incorporadas en la pulpa. Los sellos tenían tintas especiales que cambiaban ligeramente de color bajo diferentes ángulos de luz. Las firmas incluían elementos microscópicos deliberadamente añadidos para identificar falsificaciones. Marcel estudió ejemplares auténticos durante semanas, usando una lupa y, cuando podía conseguirlo, un microscopio prestado por Sophie. Experimentó con docenas de mezclas de tintas y técnicas de aplicación. Finalmente, desarrolló un método que combinaba impresión tradicional con retoques a mano que replicaban incluso los más mínimos detalles. El primer lote de Ausweis falsificados se puso a prueba cuando un grupo de resistentes necesitaba trasladar armas a través de múltiples puntos de control. Para asombro de todos, los documentos pasaron cada inspección sin levantar sospechas. «Debiste ver la cara del oficial alemán», relató después uno de los resistentes. «Estudió mi Ausweis durante tanto tiempo que pensé que estaba perdido. Luego me miró de nuevo el documento, y finalmente hizo un saludo y me dejó pasar. En ese momento, supe que teníamos un arma más poderosa que cualquier pistola». El éxito de la operación de Marcel pronto atrajo la atención de los servicios de inteligencia aliados. A principios de 1943, fue contactado por agentes del SOE, Ejecutivo de Operaciones Especiales, británico. Estaban impresionados por la calidad de sus falsificaciones y querían establecer una colaboración más formal. El SOE proporcionó a Marcel materiales que eran imposibles de obtener en la Francia ocupada: papeles especiales, tintas químicas avanzadas, e incluso una cámara miniatura que le permitía fotografiar documentos originales sin necesidad de llevárselos. Esta colaboración amplió significativamente el alcance de la operación. Ya no se trataba solo de salvar a personas perseguidas, sino de apoyar activamente operaciones de sabotaje y espionaje.
Marcel creó documentos para agentes aliados que se infiltraban en instalaciones alemanas, para mensajeros que transportaban información crucial, y para equipos de sabotaje que atacaban infraestructura militar. A cambio, el SOE ayudó a establecer rutas de escape para las personas que Marcel y su red habían provisto de documentos falsos. Decenas de familias judías, resistentes quemados y aviadores aliados fueron escoltados a través de los Pirineos hacia España, y de allí a la seguridad relativa de territorios no ocupados. A medida que la guerra avanzaba y la ocupación se volvía más brutal, el trabajo de Marcel se hacía cada vez más peligroso pero también más esencial. Tras el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944, los nazis intensificaron la persecución de judíos y resistentes, desesperados por eliminar amenazas internas mientras combatían a los ejércitos aliados que avanzaban. Para agosto de 1944, Marcel y su equipo trabajaban prácticamente sin descanso. El taller en el sótano operaba las 24 horas, con los 4 falsificadores trabajando en turnos para satisfacer la demanda creciente. Se estima que en este periodo producían más de 30 juegos completos de documentos diariamente, cada uno potencialmente salvando varias vidas. Fue durante estas semanas frenéticas cuando Marcel recibió una solicitud inusual. A través de contactos en la resistencia, una familia judía le hizo llegar un mensaje personal. Habían escapado de la redada de Bell DHV gracias a un vecino que los escondió. Ahora necesitaban documentos para intentar llegar a España. El apellido en el mensaje hizo que Marcel se congelara, Rosenberg. Eran los padres y el hermano menor de Sara, la violinista cuya captura había desencadenado su participación en la resistencia 2 años antes. Habían sobrevivido escondidos todo este tiempo, pero su situación se había vuelto insostenible. Marcel asumió personalmente este caso. Trabajando durante 3 días sin apenas dormir, creó lo que muchos considerarían después sus falsificaciones más perfectas. Un conjunto completo de documentos para 3 personas que transformaba a los Rosenberg en la familia Lambert, católicos devotos de Normandía desplazados por los bombardeos aliados. René, su asistente, estaba asombrado por la calidad del trabajo. Es como si no fueran falsificaciones en absoluto, comentó mientras examinaba los documentos terminados. Si no supiera que los hiciste tú mismo, juraría que son auténticos. Marcel entregó personalmente los documentos a la familia Rosenberg, arriesgándose a ser reconocido en las calles. Cuando el padre de Sara vio la calidad del trabajo, lágrimas de gratitud llenaron sus ojos. «Con esto podemos vivir», dijo simplemente. «No», respondió Marcel. «Con esto pueden sobrevivir. Vivirán cuando todo esto termine». 3 días después, la familia Rosenberg-Lambert comenzó su viaje hacia los Pirineos, escoltados por guías de la resistencia. Marcel nunca supo con certeza si lograron cruzar con éxito, ya que los eventos que siguieron interrumpieron muchas líneas de comunicación. El 19 de agosto de 1944, estalló la insurrección parisina contra la ocupación alemana. Mientras las fuerzas aliadas se acercaban a la capital, los parisinos se levantaron contra sus ocupantes. Durante una semana de combates callejeros, resistentes y civiles lucharon contra las tropas alemanas con armas limitadas pero con determinación ilimitada. Marcel y su equipo participaron a su manera. En lugar de empuñar armas, trabajaron frenéticamente para producir brazaletes e identificaciones para la resistencia, ayudando a distinguir a los combatientes legítimos de provocadores y colaboracionistas. El 25 de agosto, París finalmente fue liberada. Cuando la segunda división blindada del general Leclerc y las fuerzas aliadas entraron en la ciudad, los parisinos inundaron las calles en celebración. Marcel estaba entre ellos, mezclándose anónimamente con la multitud, un héroe sin reconocimiento público cuyas armas habían sido pinceles, tintas y un talento extraordinario. La liberación de París en agosto de 1944 no marcó el final de la guerra ni de los peligros para muchos franceses. Aunque la capital había sido liberada, grandes porciones del país permanecían bajo control alemán. La frontera con España, crucial para las rutas de escape, seguía siendo una zona peligrosa vigilada por patrullas alemanas y colaboracionistas. Para Marcel Breton y su equipo de falsificadores, la liberación presentó un dilema inesperado. Después de años operando en la clandestinidad, de repente se encontraban en territorio libre, potencialmente bajo la jurisdicción de las nuevas autoridades francesas. La falsificación de documentos, incluso con propósitos nobles, seguía siendo técnicamente un delito. Marcel tuvo una breve reunión con sus colaboradores más cercanos, Elodie, René y Sophie, en los días posteriores a la liberación. «La guerra no ha terminado», les dijo.
Todavía hay personas atrapadas en zonas ocupadas que necesitan escapar. Todavía hay judíos escondidos que temen rebelarse, incluso en zonas liberadas. Nuestro trabajo continúa. Los 4 acordaron mantener operativo su taller, aunque con mayor cautela. Ya no temían tanto la Gestapo, pero ahora debían evitar llamar la atención de las autoridades aliadas y francesas que podrían no ver con buenos ojos su operación, a pesar de sus intenciones humanitarias. Paradójicamente, el trabajo se volvió en algunos aspectos más complicado. Con el gobierno provisional de la República Francesa estableciéndose, comenzaron a emitirse nuevos documentos oficiales. Marcel y su equipo tenían que obtener muestras, estudiarlas y adaptar sus técnicas rápidamente. Además, surgió una nueva y urgente necesidad: documentos para los indeseables de la liberación. No todos los que habían sobrevivido a la ocupación eran celebrados como héroes. Mujeres acusadas de colaboración horizontal, relaciones con alemanes, personas sospechosas de simpatías con Vichy sin pruebas concretas, e incluso algunos que simplemente habían sido denunciados falsamente por vecinos con rencores personales, enfrentaban persecuciones extraoficiales. La justicia popular puede ser tan ciega como la injusticia nazi, observó Marcel cuando Elodie le presentó el caso de Céline Fournier, una joven cuyo único crimen había sido trabajar como secretaria en una oficina administrativa durante la ocupación. Amenazada por un comité local de purificación, necesitaba documentos para reubicarse en otra región. Este tipo de casos planteaba cuestiones éticas complejas. ¿Estaban ayudando a escapar a colaboradores genuinos? Marcel estableció un proceso de evaluación riguroso, rechazando ayudar a cualquiera con evidencia de participación en atrocidades o denuncias de compatriotas. Pero para casos como el de Céline, donde el delito era simplemente haber intentado sobrevivir, ofrecían una segunda oportunidad. Mientras tanto, la red de Marcel estableció contactos con los servicios de inteligencia aliados ahora presentes en París. Un oficial británico del SOE, Mayor Richard Blackwood, que había colaborado anteriormente con su grupo, les proporcionó una cierta protección extraoficial. Oficialmente, no puedo sancionar la falsificación de documentos, les dijo Blackwood durante una reunión secreta. Extraoficialmente, sabemos que su trabajo ha salvado cientos de vidas, incluidas las de varios de nuestros agentes. Intenten ser discretos, y yo intentaré mantener a las autoridades mirando en otra dirección. Esta protección tácita permitió a Marcel expandir su operación para abordar una nueva crisis humanitaria: los supervivientes de campos de concentración que comenzaban a regresar a Francia. Muchos habían perdido toda forma de identificación y, con las infraestructuras administrativas todavía en reconstrucción, enfrentaban enormes dificultades para reintegrarse a la sociedad. Sophie Klein, quien había perdido a gran parte de su familia en el Holocausto, se dedicó especialmente a este aspecto del trabajo. Desarrolló métodos para recrear certificados de nacimiento y otros documentos esenciales basándose únicamente en testimonios orales, permitiendo a los supervivientes reclamar propiedades, acceder a raciones y reconstruir sus vidas. Un documento no puede devolverles lo que han perdido, le dijo a Marcel mientras trabajaba en un lote particularmente difícil de certificados. Pero al menos puede devolverles su nombre, su identidad legal, la prueba de que existieron antes de que intentaran borrarlos del mundo. A medida que más partes de Francia eran liberadas, el grupo comenzó a recibir solicitudes de otros lugares. Marcel tomó la decisión de compartir sus técnicas más ampliamente. Capacitó a varios pequeños grupos en ciudades como Lyon, Burdeos y Marsella, creando una red nacional de talleres de documentación que podían ayudar localmente a personas necesitadas. Esta descentralización resultó providencial cuando, en octubre de 1944, un incidente casi expuso toda la operación. Un hombre que había recibido documentos falsos fue detenido por soldados americanos después de comportarse sospechosamente en un control. Los documentos, aunque bien hechos, no resistieron un escrutinio detallado por parte de expertos militares en seguridad documental. El hombre, bajo interrogatorio, reveló vagamente la existencia de un artista en París que creaba documentos para personas en problemas. Afortunadamente, no conocía la ubicación exacta del taller ni los nombres completos del equipo. Blackwood alertó a Marcel, quien inmediatamente trasladó su operación a un nuevo lugar, el sótano de una galería de arte en Saint-Germain-des-Prés cuyo propietario, Louis Mercier, había perdido a su hijo en la Resistencia y estaba feliz de apoyar su trabajo. Este incidente subrayó para Marcel la necesidad de mayor profesionalismo y seguridad. Implementó protocolos más estrictos. Los clientes nunca conocerían la ubicación del taller, los documentos serían entregados únicamente a través de intermediarios confiables, y todas las peticiones serían evaluadas más rigurosamente.
Somos artesanos de una forma muy peculiar, le dijo a su equipo mientras establecían el nuevo taller. Nuestro arte es invisible cuando es perfecto. Y ahora, más que nunca, debemos aspirar a la perfección. La operación continuó expandiéndose en alcance y sofisticación. Para finales de 1944, no solo producían documentos franceses, sino también papeles alemanes para resistentes que operaban en territorios aún ocupados. E incluso comenzaron a experimentar con pasaportes de países neutrales como Suiza, España y Portugal, que podían facilitar el tránsito internacional. Marcel dedicaba horas a estudiar las técnicas de impresión y los sistemas de seguridad de diversos países. Construyó una biblioteca de referencia con muestras, notas detalladas sobre papeles y tintas, e incluso mantenía un registro de firmas oficiales que se actualizaba constantemente. Un falsificador mediocre copia lo que ve, instruía a los nuevos reclutas. Un falsificador excepcional entiende lo que ve, las razones detrás de cada elemento de seguridad, la lógica de cada sistema de numeración, el significado de cada código aparentemente aleatorio. Este conocimiento profundo permitió a Marcel no solo replicar documentos existentes, sino anticipar cambios. Cuando las autoridades alemanas en zonas aún ocupadas modificaron sus salvoconductos tras sospechar falsificaciones, Marcel pudo predecir aspectos del nuevo diseño basándose en patrones anteriores, ganando días cruciales en la adaptación. A principios de 1945, con la guerra claramente inclinándose hacia la victoria aliada, la naturaleza del trabajo de Marcel comenzó a cambiar. La demanda de documentos para escapar de la persecución nazi disminuía, pero surgían nuevas necesidades. Una área creciente era la documentación para personas desplazadas, refugiados, trabajadores forzados liberados y otros desarraigados por la guerra que necesitaban establecer identidades legales para regresar a sus hogares o comenzar nuevas vidas. Muchos de ellos habían perdido todo rastro documental de su existencia anterior. Marcel y su equipo desarrollaron lo que llamaron reconstrucción documental, el arte de recrear un historial completo para alguien basándose en testimonios y fragmentos de información. Esto iba más allá de la simple falsificación. Era un proceso casi arqueológico de reconstruir identidades destruidas por la guerra. Para un grupo de niños judíos que habían sido escondidos con familias campesinas y habían perdido todo contacto con sus padres, crearon certificados de nacimiento basados en recuerdos infantiles y testimonios de vecinos. Para trabajadores polacos y ucranianos traídos a la fuerza a Alemania, recrearon documentos de identidad que les permitirían regresar a sus países de origen con dignidad. Lo que hacemos ahora no es falsificar, explicó Marcel Sofie mientras trabajaban en estos casos. Es restaurar la verdad que otros intentaron destruir. Esta filosofía guió su trabajo durante los meses finales de la guerra en Europa. Cuando Alemania finalmente se rindió en mayo de 1945, Marcel y su equipo no celebraron con las multitudes en las calles. En su lugar, permanecieron en su taller, conscientes de que el fin de las hostilidades no significaba el fin del sufrimiento ni de la necesidad de su peculiar forma de ayuda. El periodo inmediatamente posterior a la guerra trajo nuevos desafíos. Europa estaba en ruinas, con millones de desplazados intentando encontrar familiares, reclamar propiedades o simplemente regresar a sus hogares. Los sistemas administrativos estaban sobrecargados, y obtener documentación oficial podía tomar meses o incluso años. Marcel adaptó su operación para llenar estos vacíos. Ya no se trataba principalmente de engañar a autoridades hostiles, sino de ayudar a personas atrapadas en limbos burocráticos a acceder a servicios básicos mientras los sistemas oficiales se recuperaban. Para los supervivientes del Holocausto, esto era particularmente crucial. Muchos habían perdido a familias enteras y carecían de testigos que pudieran verificar sus identidades. Sin documentos, no podían reclamar propiedades familiares, acceder a cuentas bancarias o incluso casarse y comenzar nuevas familias. Elodie Martin, quien había desarrollado una extraordinaria habilidad para recrear caligrafías específicas, se especializó en la reconstrucción de archivos familiares y genealógicos. Estudiando documentos de la época y entrevistando a supervivientes, recreaba certificados de matrimonio, títulos de propiedad y otros documentos perdidos en la destrucción de registros civiles. Cada documento que recreo es un pequeño acto de justicia, le dijo a Marcel. Hitler quería borrar no solo a las personas, sino todo registro de que alguna vez existieron. Cada vez que restauramos un certificado de nacimiento, derrotamos ese objetivo. René Dubois, por su parte, estableció contactos con los nuevos gobiernos en formación en Europa del Este.
Muchos exiliados y refugiados necesitaban documentación para regresar a países como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, donde los sistemas administrativos estaban siendo reconstruidos bajo nuevos regímenes. A medida que las fronteras europeas se redibujaban y surgían nuevos países, René desarrolló un sistema para crear documentos que se anticipaban a los oficiales, permitiendo a los refugiados establecer residencia y derechos incluso antes de que los sistemas burocráticos estuvieran completamente funcionales. Mientras tanto, Marcel comenzó a preocuparse por el futuro a largo plazo. Sabía que eventualmente, los sistemas administrativos se normalizarían y su operación clandestina perdería su justificación moral. Además, a medida que Francia se recuperaba, las autoridades empezaban a investigar más activamente las redes de falsificación que habían proliferado durante la guerra. En el verano de 1945, Marcel tuvo una reunión crucial con Richard Blackwood, ahora promovido a teniente coronel en la inteligencia británica. La guerra ha terminado, Marcel, dijo Blackwood, pero el mundo sigue necesitando personas con sus habilidades. De forma legal, por supuesto. La propuesta de Blackwood era tentadora, una posición en una nueva unidad internacional dedicada a identificar documentos falsificados usados por criminales de guerra nazis que intentaban escapar. Marcel usaría su conocimiento para cazar a quienes había combatido durante tantos años. La ironía no se me escapa, respondió Marcel con una sonrisa cansada. El falsificador convertido en cazador de falsificaciones. Tras una cuidadosa consideración y discusiones con su equipo, Marcel tomó una decisión. Aceptaría la oferta de Blackwood, pero con una condición: primero completarían un último gran proyecto como equipo clandestino. Este proyecto final era ambicioso: crear un conjunto completo de documentación para cientos de niños judíos huérfanos que habían sobrevivido escondidos durante la guerra, sin padres que reclamaran su custodia y a menudo sin ningún documento que probara su identidad original. Estos niños existían en un peligroso limbo legal. Marcel coordinó con organizaciones judías como la OSE o Œuvre de Secours aux Enfants, que trabajaban para reunir a estos niños con familiares sobrevivientes o encontrarles nuevos hogares. El desafío era enorme: recrear historias documentadas para niños que, en algunos casos, eran demasiado pequeños para recordar sus propios nombres originales. Durante 3 intensos meses, el equipo trabajó sin descanso en este proyecto. Crearon no solo documentos de identidad, sino historiales médicos, registros escolares y certificados de nacimiento, construyendo identidades legales completas que permitirían a estos niños reclamar su herencia cultural mientras se integraban en la sociedad de posguerra. Para niños cuyos padres habían sido identificados como víctimas del Holocausto, produjeron documentación que establecía su derecho a cualquier propiedad familiar superviviente. Para aquellos cuyo origen exacto era desconocido, crearon identidades basadas en la poca información disponible, preservando cualquier posible conexión con su pasado. No estamos inventando vidas falsas, insistió Marcel a su equipo. Estamos preservando la verdad lo mejor que podemos, creando un puente documental sobre el abismo que el nazismo intentó crear. En septiembre de 1945, con este proyecto final completado, Marcel Breton oficialmente disolvió su red de falsificación. En una pequeña ceremonia privada, él y sus 3 colaboradores principales quemaron sus notas más sensibles, destruyeron sellos y equipos especializados, y brindaron por las vidas que habían ayudado a salvar. Comenzamos como falsificadores, dijo Marcel levantando su copa, pero en un mundo donde la verdad estaba siendo destruida, nuestras mentiras a veces fueron la única verdad disponible. Al día siguiente, Marcel comenzó su nueva vida legítima como consultor para la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, utilizando sus habilidades para identificar documentos falsificados usados por fugitivos nazis. Sus 3 colaboradores siguieron caminos diferentes pero relacionados. Sophie Klein estudió medicina y se especializó en documentar médicamente los efectos del trauma en supervivientes de campos de concentración, creando algunos de los primeros protocolos para identificar y tratar lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Élodie Martin aceptó un puesto en el Ministerio de Reconstrucción francés, ayudando a restablecer registros civiles destruidos durante la guerra. René Dubois se unió a la Cruz Roja Internacional, trabajando en la masiva tarea de rastrear a personas desplazadas y reunir familias separadas. Durante los años siguientes, Marcel aplicó sus conocimientos en el lado opuesto de la ecuación, ayudando a identificar a criminales de guerra que intentaban escapar usando identidades falsas. Su ojo entrenado podía detectar inconsistencias que escapaban incluso a expertos con años de experiencia formal. Detectar una falsificación es como reconocer el estilo de un artista, explicaba a sus colegas.
Cada falsificador tiene su firma invisible, sus hábitos y técnicas preferidas. Conozco estos patrones porque yo mismo los desarrollé. Su trabajo contribuyó a la captura de varios oficiales de las SS y administradores de campos que intentaban escapar a Sudamérica y Oriente Medio. En un caso particularmente satisfactorio, identificó documentos utilizados por un oficial de la Gestapo que había supervisado deportaciones en París, el mismo hombre que había ordenado la redada donde Sarah Rosenberg fue capturada. A pesar de estos éxitos profesionales, Marcel mantuvo un perfil bajo. Rechazó entrevistas y evitó reconocimiento público. Cuando ocasionalmente se encontraba con personas a quienes había ayudado durante la guerra, fingía no reconocerlas si estaban en público, protegiendo su privacidad y su nueva identidad. Solo en privado, en raros encuentros, permitía que se reconociera su rol pasado. Una de estas ocasiones ocurrió en 1947, cuando un joven se acercó a él en un café parisino y discretamente deslizó una nota sobre la mesa. «Mi familia y yo le debemos nuestra vida», decía simplemente la nota. «Los Rosenberg nunca olvidarán». Marcel levantó la vista y vio al hermano menor de Sarah, ahora un joven adulto. Con un pequeño gesto, le indicó que se sentara. «¿Lograron llegar todos a España?», preguntó Marcel en voz baja. «Sí. Mis padres ahora viven en Barcelona. Yo regresé para estudiar medicina aquí». Marcel asintió, sintiendo una profunda satisfacción que rara vez experimentaba en su nuevo trabajo. Sarah estaría orgullosa. El joven Rosenberg extrajo cuidadosamente algo de su bolsillo, un pequeño retrato a lápiz. «Dibujé esto de memoria. Es Sarah. Quería que lo tuviera». Marcel tomó el dibujo, reconociendo en él no solo a la joven violinista que había conocido, sino también un innegable talento artístico en sus trazos. «Tienes un don», dijo, estudiando el retrato. «¿Has considerado estudiar arte en lugar de medicina?» «¿Por qué elegir?», sonrió el joven. Sarah amaba su música, pero también respetaba la ciencia. «Yo puedo amar el arte y la medicina. Después de todo lo ocurrido, creo que debemos abrazar todas las formas de crear y sanar». Este encuentro casual reforzó en Marcel la convicción de que su trabajo, tanto el clandestino como el oficial, tenía un propósito más allá de las circunstancias inmediatas. Había ayudado a preservar no solo vidas, sino futuros, posibilidades, continuidades. A principios de los años 50, cuando su trabajo con la Comisión de Crímenes de Guerra fue disminuyendo naturalmente, los principales criminales habían sido capturados o habían desaparecido en el anonimato, Marcel comenzó a considerar un regreso a sus raíces artísticas. Tenía más de 40 años y había pasado más de una década lejos de los lienzos y las galerías. El mundo del arte había cambiado dramáticamente. París ya no era el centro indiscutible. Nueva York emergía como la nueva capital del arte moderno. El expresionismo abstracto estaba revolucionando las nociones tradicionales de representación que Marcel había estudiado. Con característico pragmatismo, Marcel decidió actualizar sus conocimientos antes de retomar su carrera. Se inscribió discretamente en cursos en la misma escuela donde había estudiado años atrás, ahora como un alumno maduro entre jóvenes estudiantes que no tenían idea de su pasado. Su profesor, reconociendo en él un talento formal considerable, pero notando cierta rigidez técnica, le ofreció un consejo que encontró irónicamente apropiado. «Tienes una excelente técnica, pero a veces pareces demasiado preocupado por la precisión, por capturar exactamente lo que ves. El gran arte no solo reproduce la realidad, la transforma, la reinterpreta». Marcel sonrió ante la idea. Después de años creando reproducciones perfectas, ahora le pedían que deliberadamente se desviara de la exactitud. Era una liberación que no había anticipado. Gradualmente, desarrolló un nuevo estilo que combinaba su extraordinaria capacidad técnica con una nueva libertad expresiva. Sus pinturas, principalmente escenas urbanas de París en reconstrucción, mostraban una meticulosa atención a la arquitectura y los detalles estructurales, pero utilizaban color y luz de maneras que transformaban lo cotidiano en algo casi onírico. En 1953, presentó su primera exposición individual en una pequeña galería del Marais, irónicamente, no lejos de donde había operado uno de sus talleres clandestinos. La crítica fue sorprendentemente positiva, destacando la tensión fascinante entre precisión documental y transformación emocional en su trabajo. Lo que los críticos no podían saber era cómo esta dualidad reflejaba perfectamente la vida de Marcel: el documento y la transformación, la reproducción exacta y la reinvención creativa, la verdad y la mentira que a veces es necesaria para preservar verdades más profundas.
Durante la inauguración de la exposición, Marcel notó a un hombre mayor estudiando detenidamente uno de sus cuadros, una vista de una calle de París donde un edificio bombardeado estaba siendo reconstruido. El hombre se movía con la ayuda de un bastón y parecía absorto en los detalles del lienzo. Acercándose cortésmente, Marcel le preguntó si tenía alguna pregunta sobre la obra. Me preguntaba, dijo el hombre sin apartar la vista del cuadro, si el artista sabe que ha pintado la reconstrucción de lo que una vez fue la oficina de emisión de pasaportes del Distrito 12. Marcel estudió al hombre con más atención y reconoció a un antiguo funcionario municipal que, durante la ocupación, había proporcionado discretamente muestras de sellos y documentos a la resistencia. El artista es muy consciente de ello, Monsieur Bernard, respondió Marcel en voz baja. De hecho, tiene recuerdos muy específicos de ese edificio y su utilidad pública. Bernard se volvió hacia él, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Pensé que habías vuelto a los pinceles y lienzos normales, dijo con una leve sonrisa. Así es. Aunque algunos hábitos perduran. Si observa atentamente la esquina inferior derecha del edificio en reconstrucción, notará ciertos patrones en los ladrillos expuestos. Bernard entrecerró los ojos, examinando el detalle que Marcel señalaba. Gradualmente, su expresión cambió al reconocer lo que otros espectadores pasaban por alto. Cuidadosamente camufladas en el patrón de ladrillos había minúsculas iniciales, HC, SM, YL, DR, representando a compañeros resistentes que no habían sobrevivido a la guerra. Siempre fuiste meticuloso con los detalles, murmuró Bernard. Veo que algunas cosas no cambian. Ese pequeño reconocimiento representaba el nuevo equilibrio que Marcel había encontrado. Su arte público ahora contenía codificaciones privadas de sus experiencias pasadas. No era tan diferente, reflexionó, de lo que había hecho durante la guerra, ocultar verdades significativas dentro de imágenes aparentemente convencionales. Durante los años siguientes, Marcel estableció una carrera respetable aunque no espectacular como artista. Sus obras se vendían bien, recibían críticas favorables, y ocasionalmente eran adquiridas por museos regionales franceses. No alcanzó fama internacional ni precios astronómicos, y esto le parecía perfectamente apropiado. Mi mejor trabajo nunca colgará en galerías, le comentó una vez a Elodie cuando ella visitó su estudio. Y estoy completamente en paz con eso. En paralelo a su carrera artística pública, Marcel mantuvo un compromiso con causas humanitarias, particularmente aquellas relacionadas con refugiados y personas desplazadas. Colaboraba discretamente con organizaciones que ayudaban a quienes huían de nuevos conflictos, Vietnam, Argelia, los países de Europa del Este bajo dominio soviético, ofreciendo asesoramiento técnico sobre documentación pero rehusando participar directamente en cualquier actividad ilegal. Ya he tenido mi cuota de clandestinidad, explicaba cuando ocasionalmente alguien intentaba reclutarlo para operaciones más activas. Ahora prefiero ayudar dentro de los límites de la ley. Este equilibrio entre su vida pública como artista y su continuo compromiso humanitario más discreto definió los años de madurez de Marcel. Nunca se casó, aunque mantuvo varias relaciones significativas. Cuando le preguntaban sobre esta aparente soledad, solía responder que tenía demasiados secretos para compartir una vida completa con alguien. En 1968, mientras París se convulsionaba con protestas estudiantiles y trabajadores en huelga, Marcel experimentó un inesperado resurgimiento de interés en su obra. Una nueva generación, cuestionando las narrativas oficiales sobre historia reciente, descubrió en sus pinturas lo que un crítico llamó una documentación subversivamente precisa de la reconstrucción postbélica, que cuestiona sutilmente las narrativas triunfalistas. Marcel encontraba irónico este redescubrimiento. Pasé años esforzándome por crear documentos que parecieran auténticos, comentó a René durante una cena. Ahora celebran mi arte porque parece auténticamente documental. Con esta renovada atención llegaron preguntas sobre su actividad durante la guerra. A medida que más historias de la resistencia salían a la luz, algunos periodistas e historiadores comenzaron a conectar puntos, identificando a Marcel como posiblemente vinculado a operaciones de falsificación. Marcel mantuvo un silencio disciplinado sobre estos aspectos de su pasado. En las raras ocasiones en que no podía evadir completamente la pregunta, ofrecía respuestas deliberadamente ambiguas. Muchos artistas encontraron formas de contribuir con sus habilidades específicas. Yo no fui diferente. Este silencio no era solo por modestia o precaución legal. Marcel creía firmemente que desenfocar los detalles de las operaciones de falsificación durante la guerra protegía no solo a los participantes, sino también a los beneficiarios,
muchos de los cuales habían construido nuevas vidas con identidades que, técnicamente, habían comenzado como documentos falsos. A principios de los años 70, sin embargo, los 3 colaboradores principales de Marcel enfrentaron una decisión difícil. Sophie Klein había sido contactada por un historiador del Holocausto que estaba documentando métodos de supervivencia y resistencia. El historiador ya tenía información sustancial sobre redes de falsificación y específicamente estaba interesado en la operación parisina. Sophie, Elodie y René se reunieron con Marcel en su apartamento parisino, un espacio modesto lleno de libros, pinturas y recuerdos discretos de sus múltiples vidas. La generación más joven está olvidando, argumentó Sophie. O peor, nunca llegan a saber. Ya están surgiendo negacionistas que cuestionan la realidad del Holocausto. Nuestras historias son evidencia, Marcel. Evidencia de lo que ocurrió y de cómo algunas personas eligieron resistir. Marcel escuchó atentamente a sus viejos camaradas. A sus 65 años, era consciente de que su generación estaba envejeciendo. Los testigos directos de la ocupación y el Holocausto disminuían cada año. No es solo por la historia, añadió Elodie. Es por el futuro. Las técnicas que desarrollamos para ayudar podrían ser necesarias nuevamente, en otros lugares, en otros conflictos. No los detalles técnicos específicos, sino los principios, el enfoque humanitario. Tras una larga deliberación, Marcel llegó a una decisión matizada. No participaría directamente en entrevistas históricas ni revelaría detalles operativos específicos que pudieran comprometer a otros. Sin embargo, no se opondría a que sus colaboradores compartieran sus propias experiencias y conocimientos generales sobre las operaciones. La historia no necesita mi nombre, dijo finalmente. Solo necesita saber que fue posible, que se hizo, y que puede hacerse nuevamente si las circunstancias lo requieren. Este compromiso permitió que aspectos de la operación de falsificación parisina comenzaran a documentarse históricamente, aunque con lagunas significativas y protecciones para los involucrados. Sophie, en particular, se convirtió en una valiosa fuente para historiadores, compartiendo perspectivas sobre la resistencia judía y los métodos de supervivencia durante la ocupación. Para Marcel, este periodo tardío de su vida trajo una inesperada sensación de cierre. Durante una retrospectiva de su obra en 1975, una mujer mayor se acercó durante la inauguración. Habló con acento español, pero era claramente francesa de origen. «Señor Breton», dijo suavemente, «no sé si me recuerda. Mi apellido era Rosenberg antes de la guerra». Marcel la miró con atención. En la mujer de 60 años frente a él, pudo distinguir rasgos de la familia que había ayudado a escapar hace tanto tiempo. «Madame Rosenberg», respondió discretamente. O quizás debería decir Madame Lambert, según recuerdo. Ella sonrió, lágrimas formándose en sus ojos. El nombre oficial ahora es García. Me casé en España, pero siempre seré una Rosenberg, gracias a usted. Si no fuera por sus documentos, no habríamos sobrevivido para mantener ese nombre vivo. ¿Su esposo e hijo también? Mi esposo falleció hace 5 años. Mi hijo Michel es médico en Barcelona, con 3 hijos propios. Y tengo una sobrina, la hija de mi cuñada, que nunca conoció a Sara pero lleva su nombre y estudia música. Marcel sintió una profunda emoción que rara vez se permitía. La continuidad de esta familia, las generaciones que existían porque él había aplicado su talento artístico de maneras que ninguna academia podría haber enseñado, representaba para él un tipo de inmortalidad más significativa que cualquier obra de arte en un museo. «Traje algo para usted», continuó la señora Rosenberg García, extrayendo de su bolso un pequeño estuche de cuero. Perteneció a Sara. Pensamos que debería tenerlo. Marcel abrió el estuche. Dentro había un broche simple con una pequeña nota musical de plata. Lo reconoció inmediatamente. Sara lo llevaba a menudo cuando tocaba. «No puedo aceptar esto», dijo, intentando devolver el estuche. «Debería quedarse en su familia». «Usted es parte de nuestra familia, Monsieur Breton», insistió ella. «Quizás no por sangre, pero por elección y acción. Los Rosenberg existen hoy gracias a usted. Este pequeño símbolo es apenas un reconocimiento de esa deuda». Finalmente, Marcel aceptó el broche. Esa noche, solo en su apartamento, lo sostuvo bajo la luz y permitió que las emociones que habitualmente mantenía contenidas fluyeran libremente. No eran solo lágrimas por Sara y los millones como ella que no habían sobrevivido. Eran también lágrimas por los que sí lo hicieron,
por las vidas que continuaron, por los niños nacidos en libertad que nunca conocerían el terror que sus padres habían experimentado. En los años siguientes, Marcel redujo gradualmente su producción artística pública, aunque continuó pintando diariamente. Cada vez más, sus obras tardías exploraban temas de identidad, memoria y transformación. Una serie particular, titulada simplemente Papeles, mostraba documentos ordinarios, pasaportes, certificados, cartas, transformándose en pájaros, árboles y rostros humanos. Los documentos nos definen pero no nos contienen, explicó cuando un crítico le preguntó sobre el significado de estas obras. Somos siempre más que lo que dice cualquier papel oficial sobre nosotros. En 1980, a los 72 años, Marcel Breton fue contactado por el Museo del Holocausto que se estaba desarrollando en Washington, D.C. Querían incluir una sección sobre métodos de supervivencia y resistencia, incluyendo las redes de falsificación que habían salvado a tantos judíos europeos. Después de consultar con sus antiguos colaboradores, Sophie había fallecido el año anterior, pero Élodie y René seguían activos en sus respectivos campos. Marcel tomó una decisión significativa. Donaría anónimamente una colección de herramientas, muestras y documentos cuidadosamente preservados de su época como falsificador, junto con notas explicativas sobre las técnicas utilizadas. Estos materiales serían exhibidos sin identificar a los operadores específicos, presentados simplemente como ejemplos del ingenio y valentía de la resistencia contra el nazismo. Es importante que las generaciones futuras entiendan que incluso en los momentos más oscuros, existían personas dispuestas a correr riesgos extraordinarios por extraños, escribió en la carta que acompañaba su donación. No porque fueran héroes, sino porque eran humanos que no podían permanecer pasivos ante la inhumanidad. Los últimos años de Marcel Breton transcurrieron con la tranquila dignidad de un hombre que, habiendo vivido varias vidas en una, había llegado a una paz interior poco común. Su rutina diaria en su apartamento parisino del Distrito 14 era simple pero satisfactoria: pintar por las mañanas, leer por las tardes, y ocasionalmente recibir visitas de antiguos colegas, amigos artistas y, cada vez más raramente, personas cuyas vidas había tocado durante la guerra. A principios de los años 80, René Dubois, su viejo compañero de la Resistencia, le propuso un proyecto que inicialmente Marcel rechazó: documente sistemáticamente sus técnicas de falsificación para preservarlas como conocimiento histórico. No estoy sugiriendo publicar un manual para falsificadores, explicó René durante una de sus visitas semanales, sino crear un archivo sellado, para investigadores e historiadores futuros. Las técnicas específicas ya son obsoletas por los avances tecnológicos, pero el pensamiento detrás de ellas, la creatividad bajo presión, eso tiene valor histórico. Marcel consideró la propuesta con su característico cuidado. ¿Qué impediría que esta información fuera mal utilizada? Los principios básicos siguen siendo aplicables, incluso si los detalles han cambiado. Podríamos establecer condiciones, respondió René. Un periodo de confidencialidad, restricciones de acceso. Los archivos nacionales tienen protocolos para materiales sensibles. Después de varias conversaciones similares, Marcel finalmente accedió, con estipulaciones específicas. Los archivos detallados permanecerían sellados hasta 25 años después de su muerte, y solo estarían disponibles para investigadores académicos acreditados e instituciones relacionadas con la preservación de la memoria del Holocausto. Durante los meses siguientes, trabajando principalmente con René y ocasionalmente con Élodie cuando su salud lo permitía, Marcel documentó meticulosamente las técnicas, materiales y procedimientos que habían desarrollado durante la ocupación. Produjo diagramas detallados, análisis de diversos tipos de papel y tinta, e incluso recreó versiones de algunos de los sellos y plantillas que habían utilizado. Este proceso de documentación resultó inesperadamente terapéutico para Marcel. Revisitar estas habilidades desde la seguridad de la distancia histórica le permitió integrar más completamente esta parte de su vida con su identidad como artista y la persona que se había convertido después de la guerra. Es extraño, comentó a Élodie mientras revisaban notas sobre técnicas de envejecimiento artificial de papel. Durante años intenté compartimentar esta parte de mi vida, mantenerla separada de mi verdadero yo como artista. Ahora veo que nunca hubo una separación real. El mismo ojo, la misma mano, el mismo sentido de propósito. Élodie, quien había seguido una carrera en restauración de documentos históricos, asintió comprensivamente. Todos hicimos esa compartimentación para sobrevivir. Pero alcanzada cierta edad, es hora de reconocer que somos la suma de todas nuestras partes. El proyecto de documentación coincidió con un renovado interés académico por la resistencia francesa,
específicamente por las redes de ayuda a los perseguidos. Varios historiadores habían comenzado a estudiar lo que llamaban redes de salvamento, distinguiéndolas de los grupos de resistencia más orientados al combate o sabotaje. En 1982, una joven historiadora, Claudine Beaumont, contactó a Marcel después de encontrar referencias a él en los testimonios de supervivientes. Su enfoque no era tanto en los aspectos técnicos de la falsificación, sino en las redes humanas que habían hecho posible la operación. Los contactos que proporcionaban documentos originales, los mensajeros que entregaban los productos terminados, los refugios temporales para quienes esperaban sus documentos. Inicialmente reticente, Marcel acordó finalmente conceder una serie de entrevistas estrictamente controladas. Estableció condiciones claras: ciertos nombres no serían revelados, detalles técnicos específicos se mantendrían confidenciales, y tendría autoridad final sobre cualquier material antes de su publicación. Durante estas conversaciones, Claudine planteó preguntas que obligaron a Marcel a reflexionar más profundamente sobre aspectos éticos y filosóficos de su trabajo que rara vez había articulado. ¿Cómo reconciliaba su compromiso con la verdad como artista con la creación deliberada de falsedades?, preguntó en una de sus sesiones. Marcel consideró la pregunta cuidadosamente. La falsificación, como la entendíamos entonces, no era sobre crear mentiras, sino sobre preservar verdades más fundamentales. La verdad de la humanidad de una persona, su derecho a vivir, su identidad esencial más allá de las categorías impuestas por un régimen genocida. Un pasaporte falso que permitía a una familia judía escapar contenía datos inventados, sí, pero servía a una verdad mayor: que estas personas merecían vivir, que su humanidad trascendía las categorías legales que los condenaban a muerte. Esta distinción entre verdad documental y verdad humana se convirtió en un tema central del trabajo de Claudine. Su investigación eventualmente se publicaría como Verdades falsificadas, redes de salvamento en la Francia ocupada, un estudio innovador que transformó la comprensión académica de esta forma particular de resistencia. Para Marcel, estas reflexiones tardías proporcionaron un marco para integrar las aparentes contradicciones de su vida. Como le explicó a Claudine, el arte verdadero y la falsificación efectiva comparten una cualidad esencial: ambos requieren una comprensión profunda de lo que hace que algo sea auténtico. Para crear una falsificación convincente de un documento oficial, tenía que comprender la esencia de la oficialidad, los elementos que comunicaban autoridad y legitimidad. De manera similar, para crear arte significativo, debo capturar la esencia de lo que hace que una experiencia o imagen resuene como verdadera. En 1984, el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos se puso nuevamente en contacto con Marcel. La institución estaba desarrollando una exposición sobre resistencia civil y deseaba incluir una sección sobre las redes de falsificación de documentos. Tras consultar con los pocos colaboradores que aún vivían, Marcel acordó prestar algunos materiales adicionales y proporcionar consultoría para la exhibición, siempre manteniendo su preferencia por el anonimato relativo. La curadora asignada al proyecto, Rachel Goldstein, viajó a París para trabajar directamente con Marcel. Durante 3 semanas, visitó su apartamento diariamente, documentando artefactos, grabando explicaciones técnicas y absorbiendo historias que conectaban los objetos físicos con las vidas que habían impactado. Lo más fascinante, comentó Rachel durante una de estas sesiones, es cómo objetos aparentemente mundanos, un sello de goma, un frasco de tinta, un pequeño pincel, se convirtieron en herramientas de resistencia moral. Hay una poesía en eso que espero poder capturar en la exhibición. Marcel apreciaba esta sensibilidad. Los grandes actos a menudo dependen de herramientas pequeñas, respondió. Un pincel puede crear tanto arte trascendente como documentos que salvan vidas. El objeto mismo es neutral, es la intención y el contexto lo que lo transforma. La colaboración con Rachel reavivó el interés de Marcel en la dimensión educativa de su experiencia. A sus 76 años, comenzó a considerar formas en que podría compartir las lecciones más amplias de su vida sin necesariamente exponer detalles personales sensibles o técnicas específicas. Una oportunidad única surgió cuando Michel Rosenberg, el hijo de la familia que había ayudado a escapar décadas atrás, lo contactó desde Barcelona. Michel, ahora un respetado médico de 55 años, había establecido una fundación dedicada a preservar la memoria del Holocausto y educar a nuevas generaciones sobre los peligros del extremismo y la intolerancia. Estamos desarrollando un programa para estudiantes de arte y diseño, explicó Michel durante su visita a París. Queremos que comprendan cómo las habilidades creativas pueden servir propósitos humanitarios en tiempos de crisis. Su experiencia sería invaluable, incluso si se presenta de forma anónima o indirecta. Marcel consideró la propuesta cuidadosamente.
A lo largo de los años, había rechazado numerosas ofertas para dar conferencias o participar en programas educativos. Pero la conexión personal con la familia Rosenberg y el enfoque específico en estudiantes de arte le intrigaba. No puedo viajar mucho a estas alturas, respondió. Y sigo prefiriendo mantener cierto anonimato. Pero quizás podamos encontrar una forma. La solución que desarrollaron era característica del ingenio que Marcel había demostrado toda su vida. Aceptó crear una serie de videos didácticos, filmados en su estudio con su rostro nunca claramente visible. En estos videos, demostraría técnicas artísticas específicas, composición, color, caligrafía, técnicas de impresión, mientras narraba, en términos generales, cómo estas habilidades se habían aplicado durante la guerra. El arte tiene poder, explicaba en uno de estos videos mientras demostraba técnicas precisas de acuarela. La misma mano que puede crear belleza puede también crear herramientas de libertad. La diferencia no está en la técnica, sino en el propósito. Estos videos, distribuidos inicialmente solo a escuelas de arte seleccionadas, tuvieron un impacto profundo. Estudiantes que habían considerado sus habilidades artísticas principalmente en términos estéticos o comerciales comenzaron a contemplar dimensiones éticas y humanitarias. Un estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona escribió a la Fundación: "Nunca había considerado que mis habilidades para la ilustración detallada pudieran literalmente salvar vidas. Ahora me pregunto constantemente, ¿cómo puedo poner mi talento al servicio de causas que realmente importan?". Para Marcel, estas respuestas proporcionaban una satisfacción profunda. Sentía que estaba cerrando un círculo. Su vida había comenzado con el arte, se había desviado hacia la falsificación por necesidad histórica, había regresado al arte, y ahora conectaba ambas facetas para inspirar a una nueva generación. A medida que avanzaban los años 80, la salud de Marcel comenzó a deteriorarse. Una condición cardíaca, posiblemente exacerbada por el estrés intenso de sus años de clandestinidad, requería medicación constante y limitaba su actividad física. Sin embargo, su mente y manos permanecían notablemente ágiles. Continuaba pintando diariamente, aunque en formatos más pequeños que requerían menos esfuerzo físico. Sus pinturas tardías mostraban una evolución interesante. Mientras sus obras de posguerra habían sido principalmente representaciones meticulosas de la reconstrucción urbana, sus creaciones de los años 80 se volvieron más simbólicas y conceptuales. Una serie particularmente conmovedora, titulada simplemente Identités, mostraba rostros humanos emergiendo de o fusionándose con documentos, como si explorara visualmente la relación entre la persona y los papeles que la definen socialmente. Los documentos no crean personas, explicó a un crítico de arte que lo visitó en 1985. Las personas crean documentos. Cuando olvidamos eso, cuando permitimos que los papeles determinen quién tiene valor y quién no, comenzamos a deslizarnos hacia la deshumanización. En 1986, con la salud de Marcel deteriorándose más rápidamente, Elodie Martin organizó un pequeño pero significativo evento. Reunió a un grupo selecto de personas cuyas vidas habían sido directamente impactadas por el trabajo de falsificación de Marcel y su equipo. Bajo estricta confidencialidad, 15 personas, desde ancianos que habían escapado siendo niños hasta hijos y nietos de familias salvadas, se reunieron en el apartamento de Marcel. No se pronunciaron discursos formales. No hubo reconocimientos oficiales. Simplemente una reunión tranquila donde, uno por uno, los asistentes compartieron brevemente lo que las acciones de Marcel habían significado para sus familias. Vidas construidas, carreras desarrolladas, niños y nietos nacidos en libertad. Cada historia representaba ramificaciones exponenciales de cada documento falsificado décadas atrás. Marcel, escuchando desde su sillón favorito, experimentó lo que más tarde describiría como el momento más profundo de validación en mi vida. No era vanidad o búsqueda de reconocimiento lo que le conmovía, sino la confirmación tangible de que el riesgo había merecido la pena, que sus habilidades artísticas habían servido al propósito más esencial imaginable, la preservación de la vida y la dignidad humana. Un artista siempre se pregunta si su trabajo importa realmente, comentó suavemente al final del encuentro. Pocas veces recibimos una respuesta tan clara como la que ustedes me han dado hoy. A principios de 1987, Marcel sufrió un ataque cardíaco severo. Aunque sobrevivió, los médicos dejaron claro que su condición era irreversible y progresiva. Enfrentando su mortalidad con la misma claridad pragmática que había caracterizado toda su vida,
Marcel comenzó a organizar metódicamente sus asuntos. Con la ayuda de René, el único de sus colaboradores originales que aún vivía, estableció instrucciones precisas para sus diferentes legados. Sus pinturas serían divididas entre varios museos pequeños y antiguos colaboradores. Sus documentos históricos sellados irían a los archivos nacionales con las restricciones previamente establecidas. Y una fundación discreta, financiada con los ingresos de la venta de gran parte de su obra, continuaría apoyando causas relacionadas con refugiados y educación sobre el Holocausto. Siempre he preferido la eficacia silenciosa sobre el reconocimiento público, le dijo a su abogado mientras finalizaban estos arreglos. Veo ninguna razón para cambiar ese enfoque ahora. Durante estos meses finales, Marcel recibió visitas selectas. Michel Rosenberg viajó varias veces desde Barcelona, a menudo trayendo a su hija de 20 años, Sara, nombrada en honor a su tía, quien estudiaba música en el Conservatorio de París. En una de estas visitas, Sara trajo su violín y tocó para Marcel. Interpretó piezas que su tía, la original Sara Rosenberg, había estudiado antes de la guerra. Marcel, escuchando con los ojos cerrados, experimentó una especie de trascendencia temporal, una sensación de círculo completado a través de generaciones. Tu tía estaría muy orgullosa, dijo simplemente cuando Sara terminó de tocar. A veces siento que de alguna manera estoy continuando su música, respondió la joven. Como si las notas que no pudo tocar hubieran estado esperando todos estos años. Esta idea conmovió profundamente a Marcel. Esa noche, reuniendo sus menguantes energías, comenzó lo que sería su última pintura significativa. Titulada La Continuité, mostraba a una joven violinista cuya música, representada visualmente como líneas azules fluyendo de su instrumento, formaba un puente sobre un abismo oscuro, conectando dos orillas. Trabajó en esta pintura durante varios días, a menudo necesitando descansar después de solo unos minutos de esfuerzo. René, quien lo visitaba diariamente para ayudarlo con tareas básicas, observaba con preocupación pero también con comprensión del impulso creativo que motivaba a su viejo amigo. Siempre ha sido obstinado, comentó mientras ayudaba a Marcel a preparar sus pinceles. Desde los días en que insistías en verificar cada detalle de un documento 3 veces. Marcel sonrió débilmente. La diferencia es que ahora puedo permitirme imperfecciones. De hecho, las imperfecciones son parte del mensaje. El 22 de abril de 1987, Marcel completó La Continuité. Esa noche, después de que René se hubiera marchado, sufrió un ataque cardíaco final. Murió solo en su apartamento, el lienzo recién terminado secándose en su caballete junto a la ventana. Su funeral, siguiendo sus deseos, fue un asunto pequeño y discreto. No hubo obituarios en periódicos nacionales, ninguna declaración de figuras políticas o culturales prominentes. Solo un grupo de personas, algunas ancianas como él, otras de generaciones intermedias, algunas muy jóvenes, reunidas bajo la lluvia primaveral para despedir a un hombre que públicamente había sido simplemente un pintor de talento moderado, pero que para ellos representaba mucho más. El sacerdote, quien conocía solo vagamente la historia de Marcel, ofreció palabras genéricas de consuelo. Pero cuando concluyó la ceremonia formal, Michel Rosenberg dio un paso adelante. No pronunciaré un discurso, dijo. Marcel habría odiado eso. Pero me gustaría compartir algo que me dijo una vez, cuando le pregunté por qué nunca había buscado reconocimiento por sus acciones durante la guerra. Michel extrajo una pequeña tarjeta y leyó las palabras que había anotado. El arte verdadero y la vida verdadera comparten esta cualidad. Su valor no depende de quien recibe el crédito, sino de la verdad que expresan y preservan. Un documento falsificado que salva una vida contiene más verdad que 1000 certificados oficiales que condenan a muerte. Mientras los asistentes se dispersaban lentamente, René Dubois permaneció junto a la tumba recién cubierta. A los 83 años, era ahora el último superviviente del grupo original de falsificadores. Extrajo de su bolsillo un pequeño objeto que había encontrado en el estudio de Marcel, un viejo sello de goma, gastado por décadas de uso, que habían utilizado para marcar la parte interior de documentos falsos con un minúsculo símbolo que solo ellos conocían. Discretamente, colocó el sello junto a una de las flores en la tumba. Última entrega, viejo amigo, murmuró. Documentación completa. En los años siguientes, el legado de Marcel Breton evolucionó de maneras que él habría encontrado apropiadamente paradójicas. Sus pinturas, que habían recibido una atención modesta durante su vida, comenzaron a atraer mayor interés de coleccionistas e historiadores del arte, particularmente aquellos interesados en representaciones artísticas del periodo de posguerra.
Simultáneamente, su rol en la resistencia permaneció en gran medida anónimo para el público general, conocido principalmente por especialistas e historiadores con acceso a archivos específicos. Sus contribuciones eran mencionadas en estudios académicos sobre la resistencia francesa, pero casi siempre como un falsificador parisino o un artista que aplicó sus habilidades a la falsificación de documentos. Esta dualidad, reconocimiento artístico creciente combinado con anonimato histórico relativo, representaba perfectamente la vida dividida que Marcel había llevado. Como había dicho una vez a Claudine Beaumont, mi mejor arte nunca colgará en galerías. Está archivado en historias familiares, en vidas que continuaron, en generaciones que existen porque un sello de goma y un poco de tinta se aplicaron correctamente en el momento adecuado. La Fundación para la Educación sobre el Holocausto y la Resistencia Humana, establecida discretamente con fondos de su patrimonio, continuó el trabajo educativo que Marcel había iniciado en sus últimos años. Los videos didácticos que había creado, inicialmente distribuidos solo a escuelas de arte seleccionadas, fueron gradualmente incorporados a programas más amplios sobre ética en el arte y responsabilidad creativa. En 1995, cuando se conmemoraba el 50º aniversario de la liberación de los campos de concentración, el Museo Memorial del Holocausto en Washington completó una significativa expansión de su sección sobre resistencia civil. Un componente central era una exhibición titulada El arte del engaño, documentos de vida, que presentaba materiales de la colección de Marcel junto con historias de personas salvadas por documentos falsificados. La exhibición incluía, con permiso de la familia Rosenberg, el violín de Sarah Rosenberg junto a una fotografía de su sobrina y homónima tocando en el Conservatorio de París. Un elemento particularmente conmovedor era la última pintura de Marcel, La Continuité, prestada por Michel Rosenberg, quien la había recibido como parte del legado del artista. Una pequeña placa junto a la pintura incluía la única identificación pública sustancial de Marcel, aprobada por sus albaceas, Marcel Breton, 1908 a 1987, artista y resistente. Sus pinceles crearon tanto belleza como libertad. En 1997, 10 años después de la muerte de Marcel, René Dubois, entonces de 93 años y el último superviviente de la operación original de falsificación, concedió una entrevista detallada al Archivo de Historia Oral de la SOA. Era la primera vez que cualquiera de los participantes directos describía comprensivamente el alcance y los métodos de la operación. Aunque cuidadoso de respetar los deseos de Marcel respecto a ciertos detalles, René proporcionó el contexto humano que había faltado en documentaciones académicas previas. Las personalidades involucradas, los miedos superados, los errores ocasionales con consecuencias trágicas, y los extraordinarios momentos de triunfo cuando familias enteras cruzaban fronteras hacia la seguridad gracias a sus documentos. Marcel siempre insistió en que no éramos héroes, explicó René. Decía que simplemente éramos personas con habilidades específicas que se encontraron en circunstancias donde esas habilidades podían salvar vidas. Si puedes dibujar bien, decía, y dibujar bien puede salvar a un niño de la deportación, ¿qué clase de artista, qué clase de humano, serías si eligieras no hacerlo? Esta entrevista, junto con los archivos más detallados que comenzaron a abrirse en el nuevo milenio, permitió finalmente una apreciación más completa del trabajo de Marcel y sus colaboradores. Historiadores especializados en el Holocausto estimaron que sus documentos habían directamente facilitado la supervivencia de entre 500 y 700 personas, principalmente judíos franceses, pero también resistentes no judíos, aviadores aliados derribados y otros perseguidos por los nazis. Más significativamente, estas investigaciones comenzaron a rastrear el impacto generacional, hijos, nietos y eventualmente bisnietos cuya existencia se debía a aquellos documentos falsificados. Para 2007, 20 años después de la muerte de Marcel, un estudio académico identificó más de 2.700 personas vivas que descendían directamente de individuos salvados por la red de falsificación parisina. Entre estos descendientes figuraban médicos, científicos, artistas, maestros y ciudadanos ordinarios cuyas vidas y contribuciones representaban un repudio viviente a la ideología genocida que Marcel y sus colaboradores habían combatido con tinta, papel y extraordinaria precisión artística. En 2008, para conmemorar lo que habría sido el centenario del nacimiento de Marcel, Michel Rosenberg y su hija Sarah organizaron una reunión especial en Barcelona. Contactaron a tantos descendientes de personas salvadas por los documentos de Marcel como pudieron identificar, invitándolos a un evento discreto pero significativo. Más de 200 personas asistieron, representando familias de Francia, España, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros países donde los refugiados habían eventualmente establecido nuevos hogares. Muchos se conocían por primera vez, descubriendo conexiones sorprendentes entre sus historias familiares.
Sarah Rosenberg, ahora una violinista reconocida de 41 años, ofreció un concierto conmemorativo. Antes de comenzar, compartió una reflexión personal. Mi tía, cuyo nombre llevo, no sobrevivió para tocar la música que amaba. Pero gracias a un artista que transformó su talento en herramienta de salvación, mis abuelos escaparon y continuaron nuestra familia. Cada nota que toco es tanto un memorial para aquellos perdidos como una celebración de la voluntad humana de preservar vida y dignidad incluso en los momentos más oscuros. El concierto concluyó con el estreno de una pieza especialmente comisionada titulada Documentos de Vida, compuesta por un nieto de otra familia salvada por los documentos de Marcel. La composición integraba sutilmente sonidos de plumas escribiendo sobre papel, sellos presionando contra superficies, y el susurro de páginas volteándose, transformando los sonidos ordinarios de la falsificación en un tributo musical a la creatividad puesta al servicio de la humanidad. Mientras la última nota resonaba en la sala, Michelle Rosenberg se puso de pie. Sostenía cuidadosamente un objeto enmarcado, el último autorretrato de Marcel, pintado poco antes de su muerte. Este retrato nunca ha sido exhibido públicamente, explicó. Marcel me lo entregó con instrucciones específicas de mantenerlo privado hasta que se cumplieran 20 años de su fallecimiento. El retrato mostraba a Marcel como un hombre anciano, su rostro marcado por el tiempo y la experiencia. Pero lo extraordinario era el fondo. Detrás de su figura, casi como sombras o fantasmas, aparecían cientos de rostros apenas esbozados, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos mirando hacia adelante con expresiones de determinación y esperanza. En la esquina inferior, Marcel había escrito una pequeña nota: «Nunca trabajé solo». Este retrato, continuó Michelle, será donado mañana al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con la identificación completa de Marcel y una descripción de su trabajo durante la guerra. Después de décadas de anonimato parcial, creemos que ha llegado el momento de que su nombre y su historia sean completamente reconocidos. La decisión de revelar públicamente la identidad completa de Marcel y sus logros generó reacciones diversas. Algunos historiadores cuestionaron si esto contradecía sus propios deseos de relativo anonimato. Otros argumentaron que en un momento de creciente negacionismo del Holocausto, historias concretas de resistencia y salvamento se habían vuelto más importantes que nunca. La familia Rosenberg mantuvo su posición. Marcel eligió el anonimato en un tiempo en que la discreción protegía a personas vulnerables. Hoy, su historia puede inspirar a nuevas generaciones a usar sus talentos creativos para defender la dignidad humana. En los años siguientes, la historia de Marcel Breton gradualmente encontró su lugar en narrativas más amplias sobre resistencia creativa a la opresión. Estudios académicos exploraron cómo artistas, escritores y músicos habían aplicado sus talentos específicos para combatir regímenes totalitarios a lo largo del siglo XX, desde la Alemania nazi hasta la Unión Soviética, Sudáfrica bajo el apartheid y dictaduras latinoamericanas. Un aspecto particularmente significativo de este reconocimiento tardío fue su impacto en los programas educativos artísticos. Varias escuelas de arte y diseño en Europa y América desarrollaron cursos específicos sobre creatividad y resistencia, explorando las dimensiones éticas de las habilidades artísticas en contextos políticos extremos. En estos cursos, el trabajo de falsificación de Marcel se presentaba no como una anomalía en su carrera artística, sino como una expresión alternativa del mismo impulso creativo. Como escribió una profesora de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, Breton entendió que el propósito más elevado del arte no es simplemente representar la realidad, sino transformarla. Sus falsificaciones lograron esto de la manera más directa imaginable, transformando la realidad legal que condenaba a personas a muerte en una realidad alternativa que les permitía vivir. Para 2017, 30 años después de su muerte, el legado de Marcel Breton había cristalizado en una forma que quizás se le hubiera encontrado apropiada. Su arte legítimo era apreciado por sus méritos estéticos e históricos, mientras su trabajo como falsificador era reconocido como una forma distinta pero igualmente válida de expresión creativa y resistencia moral. Ese año, en una pequeña ceremonia en el Panteón de París, donde Francia honra a sus ciudadanos más ilustres, se añadió discretamente una simple placa conmemorativa. No estaba en la sección principal reservada para figuras históricas prominentes, sino en un rincón dedicado a resistentes anónimos, aquellos cuyas acciones durante los años oscuros habían sido cruciales pero a menudo invisibles. La inscripción era concisa. Marcel Breton 1908 a 1987, artista que transformó su talento en instrumento de salvación. Un documento falso que preserva una vida verdadera contiene más verdad que 1000 certificados oficiales que consagran la injusticia. Esta placa, como muchas de las obras más importantes de Marcel,
pasaría desapercibida para la mayoría de los visitantes. Pero para aquellos que conocían su historia, representaba un reconocimiento perfecto. Visible para quienes sabían dónde mirar, significativo para quienes entendían su contexto, pero sin la ostentación que él siempre había evitado. En cierto sentido, esta placa discreta resumía la paradoja central de la vida de Marcel Breton. Un artista cuyo mayor logro fue el arte de ser invisible, un creador de falsedades que dedicó su vida a preservar verdades fundamentales. Un hombre que comprendió que a veces, las mentiras más sofisticadas pueden ser necesarias para defender las verdades más simples y esenciales. Como había escrito en sus notas finales, encontradas después de su muerte, mi vida transcurrió en el espacio entre lo real y lo falsificado, entre arte y engaño, entre lo que es legalmente verdadero y lo que es humanamente verdadero. En tiempos normales, estas distinciones son cruciales. En tiempos de barbarie organizada, se vuelven casi insignificantes. Si mis falsificaciones permitieron a una sola persona reclamar su derecho fundamental a existir cuando los documentos legítimos le negaban ese derecho, entonces fueron los documentos más verdaderos que jamás creé. Hoy, los pocos ejemplares supervivientes de los documentos creados por Marcel y su equipo están preservados en archivos de varios museos del Holocausto.